¿Cuáles son los estados físicos? ¿Ah? Jóvenes, eso es de primaria. El sólido. Líquido y gas, ¿no? Sí, sólido, líquido y gas. Y el plasma ahora. Ajá, y hay otros ahí. El Bueno, plasma. pero los básicos son sólido, líquido y gas, ¿verdad? Como el Es correcto. como el ciclo del agua, ¿no? El hielo, el agua, el vapor de agua. Ok, entonces, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la diferencia física entre el aditivo y la adición del concreto? ¿Ustedes qué me dicen? Una es líquida y otra es sólida. Ajá, ¿y cuál es la líquida? El ¿Ah? aditivo. Exacto, y las adiciones son los sólidos. En las adiciones nosotros encontramos fibras minerales como la fibra de vidrio, la ceniza volante, la puzolana, o sea, los materiales puzolánicos. Y también hay fibras de metal que parecen grapas abiertas, deformadas. Esas son adiciones. ¿Por qué? Porque son sólidos que se le agregan a la mezcla cuando la van a aplicar. Igual pero el aditivo es el que está en galones o está en tanques y es un líquido que se le va a agregar a la mezcla en el mixer. Siempre va a ser en el mixer antes del vaciado, cualquiera de las dos, pero los aditivos sí son retardantes, acelerantes, plastificantes, superplastificantes. Eso es, ¿no? Entonces, pero esa es una pregunta que a mí me encanta hacerla, ¿eh? Y no siempre la pegan, a pesar de que se las soplo, ¿eh? Les digo que bien. Espero que todos la saquen bien. Entonces, cuando hablamos de las disposiciones de seguridad del ACI, de acuerdo al capítulo, entonces ahí hablan de el factor de seguridad y esas cosas. En cuanto a las cargas, ¿cuáles son los tipos de cargas? Hay cargas que son de gravedad, como son la carga viva, la carga muerta, algunas son de origen, bueno, está la carga de sismo también, está la carga de viento, está la carga de nieve, la carga de lluvia, la carga de presión de tierra, de presión hidrostática. ¿Qué más? Pues yo creo que ya están todas. Pero esas son tipos de cargas, ¿no? A nivel conceptual, o sea, no les estoy diciendo que me digan cómo ojo, no les estoy pidiendo que me digan cómo se calcula el factor de sismo. Nada más les estoy diciendo que me digan cuáles son, para que lo tengan en referencia. Eso aparece en el libro, ahí tienen un montón de fórmulas, de acuerdo al LRFD, y ahí le define pues cuál es cuál. En el ACI también están. Entonces, ¿qué era concreto? ¿Qué es concreto reforzado? ¿Cuál es el concreto preesforzado? Dentro del preesforzado tenemos el pretensado y el posttensado, ¿no? Básicamente es eso. O sea, no hay nada oculto. Este examen se hace en media hora. Por demorados que sean, ¿no? Es individual, o sea, no,
les garantizo que si se ponen a pasarse las respuestas, pues no les va a dar ni tiempo, ni van a ser efectivos, porque vienen en desorden. Además, eso puede hacer que yo no pondere una nota, porque si muchas personas sacan baja nota y sale una con un 100, entonces yo no puedo hacer curvas ni nada de eso, que a veces yo valoro si alguien estaba como que todos fallaron en alguna pregunta por alguna razón, entonces yo supongo que algún concepto no quedó claro y después lo retomo, ¿no? Y entonces elimino la pregunta. Pero si ya alguien se la pasó, el otro la buscó, la puso, entonces ya esa opción muere. Y me doy cuenta porque yo voy viendo quiénes van entregando, quiénes entregan de primero, quiénes de último, quién es el último que entregan. Yo veo las horas de entrega y cómo lo van haciendo. Entonces, la otra parte es lo que nosotros dimos, ¿verdad? O sea, las primeras tablas que desarrollamos, o sea, cómo calcular el módulo de elasticidad del concreto y el módulo de ruptura de acuerdo a algún tipo de concreto, ¿no? Alguna resistencia específica que diera. Y si digo que es un concreto normal o un concreto reforzado, entonces saben que cambian aquí a 150. Como les dije, bueno, ustedes hicieron un ejemplo que tiene una viga con voladizo, ¿no? Pero también puede ser una viga simplemente apoyada como esta, que tiene una carga viva de 1500 libras por pie y la viga tiene 8 pies, entonces hay que hacer el diagrama de cortante y de momento para poder determinar pues, cuál es el momento máximo de la viga, ¿no? Tienen que sacar la carga muerta de la viga por pie. Ya saben que si esta viga tiene 8 por 16, entonces hay que multiplicar eso y multiplicarlo por los 8 pies de largo después para poder sacar cuánto. Bueno, 8 por 12, dividirlo entre 12 y multiplicarlo por el peso, ¿no? Para determinar cuánto pesa un pie. Luego multiplicarlo por los 8 y ya le sale la carga muerta de la viga más la carga viva. Entonces ustedes pueden hacer su diagrama. De eso sí se acuerdan, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Y entonces aquí está lo que es la carga última, que es la carga muerta más la carga viva, el momento máximo. Pero cuando yo digo última, ¿qué hay que hacer? Factorizar por el módulo de seguridad. Exactamente, perfecto. Con la fórmula simple, ¿verdad? La de 1.2 dl más 1.6 ll. Y ahí sacan ese ¿se acuerdan qué era? La inercia entre C, ¿no? ¿Verdad? Y C era, en este caso, un medio de la altura, porque es la distancia al eje neutro de la viga, ¿no? Y bueno, la inercia, todos ustedes hicieron esa tabla, ¿no? Díganme que sí. Sí. Exacto. Bueno, buenísimo. Porque ahí no van a tener ningún problema si ya lo tienen así. Y bueno, ¿cuál es el F de máximo? El máximo es el que... Momento máximo. Exacto, es el que resulta del momento máximo. Y el FR es el teórico, ¿verdad? De la viga. Pero el teórico de la viga más la carga
de acabados, si es superior, entonces se craquea, ¿verdad? Luego aquí en el 3, que esta es la tercera parte, pues, esto es más o menos lo que nosotros hicimos en RISA. Por eso yo les pongo, dada la estructura X, o sea, la que sea, que yo les ponga 2 marcos, o un marco, o 2 marcos y 2 niveles, o 2 marcos y un solo nivel, como si fueran 2 puertas juntas. Entonces, que ustedes tengan la capacidad de calcular las cargas de acuerdo a lo que yo especifique y a, a dibujar entonces la viga y dibujar el trabe. Lo pueden poner en RISA, como dije, o en SAP, según ustedes les convenga. Yo no me limito en eso. Luego viene, entonces, estos son los sencillos, que yo les doy a ustedes una altura de un edificio o el tamaño de un elemento y les digo, bueno, calcúleme entonces la contracción o expansión por efecto de la temperatura. Y que les diga también que me lo calculen si el edificio es restringido, por ejemplo. Y además de ser, cuando les digo que es restringido, les tengo que dar la resistencia del concreto, ¿se acuerdan? Porque ahí la fórmula cambia el módulo de elasticidad por el coeficiente de expansión por la longitud. Y lo que nos da es una presión, ¿verdad? Cuando el elemento está restringido, cuando el edificio está restringido, que es la condición que nosotros normalmente tenemos en un edificio de concreto, es porque está delimitado por vigas y columnas, ¿no? Entonces, en esas secciones pues, está muchísimo más armado y no es como que todo se pueda expander o contraer, sino que van a generar unas fuerzas de tensión, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces luego la última parte es el cambio de la longitud diferencial entre columnas y paredes por efecto de las cargas, para optimizarlo, ¿no? Para optimizar es para que fueran muy similares, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos? Que yo les mostré. Déjame ver una cosa. A ver si lo revisamos. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahorita no, profesor. No, profe. No. ¿Hace cuánto no? Creo que No, profe, nunca. nunca la he puesto. Sí, Hace rato. sí, hace rato. De ahí, pero ¿por qué no me avisan? Yo estaba aquí de lo más feliz. Inspirado. Ah, yo estaba de lo más Estaba feliz. inspirado. Sí, sí. Bueno, en realidad lo que les estaba explicando era lo que decía ahí en el examen. No había comenzado a mostrar nada, pero yo iba señalando y disculpen. Siempre avísenme, profe, no está compartiendo. Yo les digo sí o no. Ok. Bueno, como digo, estábamos viendo esto. Yo hablándole de las vigas y todo, y usted no me decía.
que les dije que en este caso teníamos una simplemente apoyada, ¿verdad? A donde yo les doy todo y bueno, ustedes calculan estas cosas. Les estaba hablando de que si yo digo en el punto 3, una estructura X es lo que hicimos nosotros en RISA. Pero bueno, yo pondré una más sencilla. En realidad no creo que les ponga nada muy complicado. El cálculo de la contracción y la expansión de la temperatura por efecto de la temperatura. Ese ya les dije, bueno, y los pongo a que ustedes calculen cuál es la diferencia, entonces ustedes lo sacan, ¿no? Ya les expliqué cómo. Y yo les echo el cuento y les digo que hoy era un día soleado y que mañana de repente hubo una ola de frío y bajó la temperatura a tantos grados, entonces ustedes tienen que hacer la de resta, ¿no? Para determinar cuánto fue el cambio, el delta. ¿Verdad? Y les dije que bueno, que si bajó, que si subió, o era un día muy frío y mañana ya es verano, ¿no? Entonces, determinen ese cambio. Y luego del cambio de la longitud, esa era la parte que les iba a mostrar entonces acá. Ahora sí están viendo, ¿verdad? Este era por la temperatura, ¿no? A donde si yo les doy un edificio de 300 o 250 pies y les digo que el cambio en la temperatura fue de 60 grados, encuentre el cambio en la longitud. ¿Se acuerdan que este es el coeficiente de expansión, que es 6 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Pulgada sobre grado Fahrenheit. Tenemos aquí la longitud. Y ya está multiplicada, como estaba en pies aquí, entonces ahora se pasa a pulgadas. Porque hay que multiplicarlo por 12, ¿no? Porque el coeficiente está en pulgadas sobre pulgadas. Entonces, bueno, eso nos dio un cambio en la longitud de 1.08. Y el otro caso es cuando está el edificio restringido, ¿no? En tensión. Entonces ahí yo les doy la resistencia del concreto y ustedes tienen que calcular el módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces, ahí tienen el mismo factor y la solución es una fuerza de tensión que está en PSI o KSI si lo represento de esta manera. Y como les digo, es simplemente la multiplicación del módulo por el factor, por el coeficiente de expansión térmica por la temperatura. Eso es todo lo que necesitan para determinar la tensión. La tensión es una fuerza, ¿no? Y lo de las deformaciones, que es esto. El diferencial es la diferencia que hay entre uno y el otro. Esto no se los había puesto, esto lo puse ayer para ir ampliando el concepto. O sea, una cosa es lo que me está dando los dos elementos y el diferencial es la diferencia que hay entre uno y el otro, ¿no? Yo creo que aquí si yo le ponía 8000, acá en 0.6, 9000, 12000, en 0. Hay edificios que tienen 12000 PSI en las columnas principales, en las plantas inferiores, ¿no? Porque son las que más cargan. Entre más abajo es el piso, más robusta y más fuerte tiene que ser la columna, ¿verdad? Ustedes cuando diseñen un edificio pueden ir variando el FDC conforme van subiendo en la estructura para hacerlo más económico, ¿no?
claro, que tienen que tener un control muy riguroso en los vaciados. Profe, y tiene que quedar la diferencia igual. Eso es lo óptimo, pero si por ejemplo usted tiene aquí 0.06, ¿qué es esto? Estamos hablando de que aquí son centímetros, o sea que aquí usted tenía 3 milímetros. 3 milímetros y 3.4 milímetros y 2.8 milímetros. ¿No? Entonces, hablar de 0.06, esto no llega ni siquiera a 1 milímetro. ¿Me explico? O sea que esto es imperceptible. En una longitud de 200 pies, que son 60 metros, hablar de una diferencia de menos de 1 milímetro es imperceptible. Ahí prima el criterio. Por eso se acuerda cuando les presenté el paper y la comparación que hacía en la torre Doha en Dubái, los puntos no estaban iguales, pero sí iban muy a la par, ¿no? Como paralelos. No habían lugares a donde se desprendían o se separaban. Siempre y cuando mantengan el diferencial, no hay ningún problema. Y esto es menos de 1 milímetro. Porque aquí yo estoy multiplicando cada pulgada por 2.54, que serían centímetros. O sea que si aquí hubiera 1 pulgada, yo tendría 2.54 centímetros y mi diferencia serían 2.26, ¿verdad? Así es que esto vendrían siendo milésimas de pulgada. No hay forma de medirlo si no es con un escalímetro. Y no hay escalímetro que me pueda medir una longitud de 200 pies. ¿Ok? Y bueno, los conceptos estos. Esto sí es importante, o sea, ¿se acuerdan? Aumentar la resistencia, aumentar la sección de la columna, reducir la carga de la columna. En este caso, pues ya yo la había reducido. En el original esto era 1000, ¿se acuerdan? Había 1500. Pero aún así, la diferencia no llega ni a 1 milímetro todavía. Pero bueno, claro, tengo una sección de columna ampliada. O sea, esto es un shear wall, ¿no? Una columna grande, una columna robusta de 60 centímetros por 1,82, ¿no? Así de mi Casi tamaño. ¿Perdón? Casi 2 metros, digo. Sí. Son 6 pies. 6 pies exactamente. 2 por 6. Y así es que bueno, eso es. En realidad, si ustedes ya hicieron esto, lo hicieron, lo pudieron hacer. En el Excel. ¿Sí? Sí. Bueno, si hicieron esto, si tienen estas tablitas, más las que ya habíamos sacado, ¿no? La del módulo de elasticidad, de acuerdo al FDC, ¿no? O sea, que si yo le pongo ahí 4500, me da de una vez el módulo de ruptura y el FDC, el módulo de elasticidad. Y tienen entonces el análisis a donde están las fórmulas, usted simplemente, y si yo le digo a usted que la viga aquí es 0, que es 0, ¿no? Y aquí yo le pongo que es 8, como dice en el caso, y le establezco una carga de 1300, ahí le sale su momento, ¿no? Y entonces, claro, el máximo, ¿cuál es el que va a usar?
pausar esto. Porque en esta yo preguntaba en B. Ahora sería el máximo. Entonces, estaríamos usando el de diagrama de cuerpo libre, sería este. No, perdón, aquí, el momento. Usaríamos este, que es 8000. Y ahí me da que no se craquea. Pero eso ustedes lo pueden modificar. O sea, si ustedes conocen la forma en que hicieron la tabla, entienden cómo se comporta. Así es que también lo pueden hacer en otra media hora, si lo tienen. Y tienen tiempo, ¿no? Ahora, si lo tienen, si no siguieron el consejo, ¿quién tiene el micrófono abierto? Listo. Ok, si no siguieron mi consejo y no hicieron la tabla y lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano. No tengo ningún problema. Ok. Lo único que hagan lo que les están pidiendo, ¿no? Con las cargas que le corresponden, porque para todos es diferente. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o algo que no hayan entendido de esto? Profe, una consulta. La tarea se podría entregar hasta mañana, entonces. No, lo que sí es que yo dije, si ustedes no lo hacen mañana, ya ni para qué la hacen, ¿verdad? Pero sí, es para entregar mañana. De todos modos, yo no establecí la estructura o el edificio, pero pueden hacer hagan un supuesto ustedes y lo anexan en la tarea. Y para la segunda y tercera parte, ustedes pueden hacer su Excel, o sea, pueden adjuntar el archivo de Excel de ustedes a donde tienen sus fórmulas y le ponen los valores que están para que arroje el resultado, ¿no? Y yo reviso eso. Eso lo pueden hacer de esa forma. Además, sería ideal que lo hagan para ver cómo están correctos o no están correctos. Profesor, una consulta. Entonces, ¿esto es para nota o esto es más que nada práctica para nosotros, para el examen que viene este fin de semana? Yo lo puedo tomar como nota. Yo lo puedo tomar como nota. No la tengo como práctica calificada, pero ya que lo preguntaste, Jorge, déjame ver nada más una cosa. ¿Quiénes están por aquí? Que me conozcan.
Bueno, es que en este grupo casi ninguno de ustedes había dado conmigo. ¿Ah? Bueno, los tres que no están, que han dado conmigo. Mire, muchas veces si usted me manda la tarea y la tarea cumple a satisfacción con lo que yo pedí, yo reviso y puede ser que hasta lo exima de una parte del examen o que le dé puntos extras para el examen o que lo exima totalmente del examen. Así es. Por eso es que todo trabajo siempre es importante. Y de aquí en adelante, esperen eso. O sea, hagan siempre todo, porque ustedes no saben en qué momento el profesor dice, bueno, ya me entregaron, ok, entonces Jorge está eximido, Luis está eximido, y al final se lo voy a decir, la mayor parte de las veces que uno hace eso es porque todos los que le entregaron la tarea son los que siempre participan y los que no participan, entonces esos son los que no la entregaron y son los que les toca hacer el examen. Así de sencillo. Yo les dije a ustedes, yo soy profesor consejero y mi consejo es hagan todas sus tareas en tiempo, no se esperen. Así como les digo, cuando están haciendo un ejercicio o algo, no se queden detrás, o sea, vayan haciéndolo ustedes al lado. Si yo estoy presentando aquí y ustedes están viendo mi pantalla completa, como es el caso ahorita, ustedes pueden partir su pantalla y poner la otra hoja y ustedes pueden estar viendo en pantalla completa, así como están viendo ahorita, lo que yo pongo aquí, ¿verdad? Pero al otro lado ustedes pueden irlo haciendo, ir desarrollando de una vez. Y esa es la mejor manera de aprender. No esperando a que, copiando todo lo que uno va haciendo atrás, para después entonces ver cómo lo hago yo. Hay veces que sí, hay que hacerlo, pero si está uno haciendo ejercicios o desarrollando, si ustedes tienen, por ejemplo, ya esa tablita de acá, de las paredes, y la tienen hecha, y yo empiezo a decir, bueno, digamos que la longitud del edificio es de 600 pies, y que el FDC de las columnas va a ser de 12.000, ¿verdad? El de las paredes lo dejamos en 4.000. Y las cargas son así en las columnas van a ser de 800 kilos, en las paredes de 500, ok. Entonces, calcúlenme la diferencia. Ay, ya, ahí está. Pero con que si ustedes la tienen hecha y yo empiezo a hacer las preguntas, ustedes pueden empezar a jugar y ver cómo lo sacan. O si yo simplemente les digo a ustedes, bueno, el edificio es de 600 y el FDC es de 4.000. Les di las dimensiones de las columnas, que le había dicho que era de 24, digamos, por 24. Y entonces la carga de 800, la pared es de 25 pies por 10 pulgadas de ancho. Y entonces, sáqueme el diferencial. ¿Cuánto es? Calcule la diferencia de asentamiento entre la columna y la pared. Usted tiene que calcular cada uno. Pero eso no es lo que yo le pregunté. Yo le pregunté cuál es la diferencia de asentamiento entre la columna y la pared. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, la resta entre uno y el otro. ¿Verdad? El 6.13 es. ¿Perdón? El 6.13. Esa sería la diferencia, exactamente. Aquí está en centímetros. Pero si lo quieres sacar en pulgadas,
simplemente es 2.7 menos eso, ¿verdad? Entonces ahí está en pulgadas. ¿Qué pasó? Voy a dejarlo con 3 decimales. Y si yo les digo a ustedes, bueno, y dígame qué tendría que hacer para que la diferencia fuera 0. Entonces, matemáticamente, eso es bien difícil, ¿verdad? Porque tendría que meter un montón de variables. Pero aquí, usted simplemente empieza a jugar, ¿verdad? ¿A jugar con qué? Con el FC de la columna. Primero, eso era lo primero que hacíamos, porque es lo más sencillo, ¿verdad? No varío geometrías. Y entonces, bueno, metámosle 12.000, porque la verdad es que 600 pies es bastante, ¿verdad? Son 180 metros de altura, ¿verdad? Eso es casi como el Trump, más o menos, ¿verdad? Entonces, y créanme que las columnas del Trump son de 12.000. Y los muros esos, cortantes también. Entonces, bueno, ya la diferencia viene en 3. Entonces empecemos con la columna. Bueno, esto es la base y la altura. Entonces, si fuera una viga, entonces la base va a ser el ancho y esta es la altura. Entonces, digamos que 24 por 96 era lo que habíamos dicho. Por 72. Ya tenemos una diferencia de 0.5. Seguramente si le pongo 96, ahí va. Si le pongo 108, 108, mínimo 120, ya se me pasó, 115. Pero qué sencillo que es ajustar para determinar. Después vendría entonces el pleito que se tiene que echar usted con el arquitecto para ver si le acepta que usted va a meter una columna de 292 centímetros. Seguramente le va a decir no, ¿verdad? Así es que entonces usted le va a tener que decir, bueno, entonces vamos a meter, pásame la distribución arquitectónica para ver qué pared adaptamos ahí, que le agregamos un poco de volumen y metemos más columnas para reducir esta carga por columna. Y las cambiaremos. Entonces ahí te sale, como digo yo, bueno, la pared que está al lado del armario cuando entras al apartamento, a donde se guarda la ropa, ahí puedo meter una columna de 30 centímetros y prácticamente que unos 90 centímetros de espesor, porque se me mete hasta la pared. Entonces ya ahí voy ganando. Y puedo poner otra allá donde, en uno de los buques, al lado de la refrigeradora, ahí cuando entro a la cocina, ahí pongo otra. Y ahí me voy buscando a dónde yo puedo acomodar esas columnas para reducir la carga entre ellas, que no me afecten la estructura y que haga que los diferenciales sean mínimos. No tiene que ser
exactamente de cero. Pero si hicieron esto, entonces, como les digo, ustedes podrían estar en este momento trabajando así como estoy yo. En mi pantalla yo vería completo donde estoy presentando y ustedes podrían tener lo que yo tengo aquí en su pantalla y su tabla al lado. ¿Cuántos de ustedes lo tienen así en este momento? Yo, profe. Yo, profe. Entonces usted está viendo su pantalla aquí partida a la mitad entre la A y la O. Viendo en un lado mi tabla de Excel y en el otro lado donde está la sesión de Teams, ¿verdad? Correcto, profe. Pero si yo lo pongo así, entonces ya usted está viendo toda la pantallita esa, la mitad de su pantalla tiene mi tabla, ¿no? Y es más fácil. Entonces, ahí es a donde ustedes tienen que llegar, a ese nivel de destreza para que vayan adelantando. Esa es la forma en que hay que hacerlo. Y lo pueden hacer en todas las materias, jóvenes, en todas. Ustedes dan, ya dieron geotecnia. ¿Cuál, profe? Geotecnia. Yo sí, profe, ya gracias a Dios pasé esas dos. Yo sí, profe. Ya la dieron entonces, ya todos salieron de geotecnia. Más o menos, ¿no? Deberían. Yo la estoy dando. Ok. Bueno, pues sí. Si tú vas montando todo en tu Excel, créeme que no vas a tener ningún problema. El problema es porque en geotecnia uno se equivoca por errores de calculadora. Porque las fórmulas son tan grandes que uno tiende a cometer ahí un error. Me comí un paréntesis, no me dio. En cambio, cuando las tienes en la computadora, de una vez te sale. Y si usted lo hizo, el profesor se lo acepta. Ya nosotros estamos trabajando para que eso pase. Si alguien no las quiere aceptar, el uso de la computadora, nosotros lo llamamos a que entre en razón. Porque deben modernizarse. Bueno, muchachos, practiquen, hagan su tarea. Si la pueden enviar, envíenla. No les garantizo nada, pero al menos si les muestro cómo es la cosa. Y entonces sí, el examen ese sería el sábado a las 4. Yo entraré, los llamo a reunión, ustedes se conectan un momentito, yo les pongo la asignación y ya ustedes lo resuelven y se van, ¿no? El examen me lo entregan a más tardar el día lunes, el otro, ¿verdad? Me lo entregan a más tardar el lunes antes del mediodía, ¿verdad? Decían. Sí, profe, antes de mediodía decía. Sí, 11:59 AM puse 2 antes del mediodía y puse la hora, 11:59. No entreguen tarde, háganse de cuenta de que es una licitación. Bueno, muchachos, entonces, lo otro, se me estaba... Mañana hasta la medianoche. ¿La tarea? Sí. ¿Qué le puse yo? Creo que sí. Ok. Me parece, no sé, déjame, revisemos aquí. Están viendo mi pantalla, ¿no? No. Sí, profe, se está moviendo su pantalla. Ok, entonces aquí dice
Lista del alumno. No, no es a las 10. Vence a las 5 y a las 3 de la tarde. ¿Quieren que se las cambie? Que les dé más chance. Pero se puso que hasta el 10. O sea que sería hasta el sábado. El Hasta el 10, sábado. Profe, sí, el 10 a las 3 de la tarde está. Está bien así. Pero envíelan antes. Sí. Sí, porque como el profe, examen si es a quiere las dar 4. más tiempo. El examen es a las 4, entonces envíen antes para revisar. Ok. A ver, dale, pues. No se vayan. Todavía quiero hablarles de una cosa. Necesito que se preparen para la otra semana. El capítulo 3 del Nilsson. Lo que es, ¿cuántos grupos hay aquí? De acuerdo a las primeras presentaciones. Son 2 grupos. Solamente hicimos 2 grupos, profe. Sí, entonces, de igual forma, el primer grupo, pues para el capítulo 3 y el otro va a ser el capítulo 4, pero ese toman como 2 semanas más. ¿Ok? Profe, Sí. entonces los que fueron en el grupo 1 son los que presentan hasta la otra semana. O hagámoslo al revés, ¿no? Para que esta vez tengan, para ser justos. Los que expusieron el capítulo 2 la vez pasada exponen esta vez el 3. Y los que hicieron el 1 ponen el 4. ¿Les parece? Sí, profe. Me imagino que los del dos van a decir que no, pero bueno. Va a poner el Excel ahí para elegir los temas. No, los temas están. Les estoy diciendo que es el capítulo 3 del Nilsson. Ustedes los tienen aquí, el libro está aquí. En los archivos, yo les di a ustedes referencias bibliográficas. En los libros, Sí, profe, el compañero dice que si va a ser igual como que usted puso el Excel y uno escogía el tema para que usted supiera. no, ya, pónganse de acuerdo ustedes, la verdad. Ok. Hagan ustedes la cuestión, la distribución. Perfecto, profe. Lo que pueden hacer es, si lo quieren hacer así para que sea más ordenado, háganlo ustedes. Suban a una hojita de Excel, simplemente copian esto. Ustedes lo pueden marcar ahí. Y lo copian. Si hay un tema ahí que es grande o algo, se lo pueden dividir entre 2. O sea, alguien que presente, no sé qué, y el otro que haga un ejemplo. ¿Qué es importante? Por ejemplo, bueno, esto de la flexión es importante. El diseño de las vigas rectangulares es muy importante. Las vigas TEN también. Y bueno, en realidad todo es importante, pero en especial esas cosas. Así es que esto lo pueden poner en un Excel, ustedes lo copian ahí y lo ponen y ponen su nombre o sus nombres, porque son cuántos en el grupo, 10. ¿Son qué? 9 o 10 en el grupo. Habría que revisar, profe, el Excel que teníamos de la primera charla. Sí, es que yo creo que eran varios. Me parece que eran 10 y 10. Sí. Y en algunos casos tuvieron que exponer 2 capítulos, dos títulos. Pero en este son más pequeños. O sea, hay menos.
Hay menos títulos, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Es esta parte. Ok, eso era lo que les quería decir. Entonces, esto para la próxima clase, que sería el martes, ¿no? Igual, en la misma forma. Bien, entonces, y traten de hacer sus tareas, de seguir la guía que les puse ahí para el parcial 1. Saben que yo, por ejemplo, para hacer ese parcial, cuando me dan esto, me están dando esto, eso casi nadie lo da, pero con esa guía yo me hago un mapa conceptual o me hago unas llaves o algo así con los conceptos y la información básica para responder eso. Como es conceptual, no es teórico, entonces ustedes lo podrían hacer de esa forma. Y tienen, como decir, un resumen para el examen ese teórico. Porque manejar el libro ahí al lado para empezar a responder esas preguntas no les va a dar tiempo. Porque es media hora lo que hay para responder. ¿Ok? Profe, las charlas empiezan la otra semana. Sí. El martes de una vez. El mismo martes. Pero eso nos va a tomar como una hora. O sea, esas charlas van a tomar como una hora y las otras 2 horas vamos a hacer ya práctica. Y de igual, ojalá que empiecen a desarrollar sus fórmulas. Por ejemplo, ustedes que van a dar su charla, traten de desarrollar la fórmula en Excel, ir viendo el paso a paso. Porque nada de esto que yo tengo está desarrollado en Excel en ningún libro, ni le dice cómo hacerlo. Pero uno simplemente traslada toda esa parte matemática a la hoja de cálculo y lo pone como variables. Acuérdense que la hoja de cálculo son datos y fórmulas, no es una calculadora, ¿verdad? Los datos deben de estar siempre externos, o sea, tienen que estar por fuera de la fórmula que hace la operación, para que si yo cambio un dato, la fórmula se mantiene. A donde yo tenga que cambiar una fórmula, ya lo que están haciendo es un cálculo, una calculadora. Ese es el principio básico de eso. Son datos y fórmulas que arrojan resultados. Nunca pongan una fórmula que usted tenga que estarla cambiando para ingresar un dato. Entonces ya no tiene sentido. Se equivoca ahí, ya está mal. Ok. Bueno, muchachos, todos firmaron su asistencia, ¿no? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, nos vemos el sábado a las 4. Yo los llamo por una convocatoria ahí a reunión y esa es la notificación. Traten de conectarse rápido para poder enviarles el examen, porque si no tengo, a donde yo tenga el 80% del grupo, yo pongo el examen de inmediato. O sea que si a los 3 minutos ya está el 80%, yo lo pongo. Y pasados 5 minutos de la convocatoria no están, igual lo pongo. Y el tiempo se les va a acabar igual. Así es que cuando yo los llamo, entren, vayan al enlace y comiencen a resolverlo. ¿Ok? Sí. Sí, Bien.
La dinámica es interesante. No tienen que asustarse porque en realidad ese examen se puede resolver en 10 minutos. Y hay gente que se asusta por el tiempo y eso, pero no es así. Pero sí entren de una vez porque es tiempo que van perdiendo si no entran. No es de que cuando yo lo abro me empieza a correr el tiempo. Es en el momento que yo pongo el examen, media hora después se acabó el tiempo para retornarla. Y si la retorna, si por alguna razón yo acepto la entrega tardía, entonces va perdiendo puntos por el tiempo que se atrasó. ¿Ok? Bueno, ahora sí ya los dejo tranquilos para que vayan a estudiar y a hacer todo lo que tienen que hacer. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Para todo lo del grupo que va a dar la charla el martes, ya en Excel puse los temas. gracias. Muchas gracias, Génesis. Entonces, ya saben ahí para que escojan. Y si ven alguno, pues si ya se llenaron todos, entonces se ponen con alguien ahí y entonces se complementan en la parte de hacer un ejercicio, una muestra, ¿ok? Pero no se queden sin exponer todos. Que estén bien, entonces. Hasta luego. Salud, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Chao, profe.